noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Freddy Ramírez y quien les habla, Gabriela Magilbray, les estaremos acompañando con informaciones relacionadas al COVID-19. Les recordamos nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Gabriela, y buenas noches para toda nuestra audiencia. Iniciamos, como es de costumbre, con las cifras que ofrece la Comisión Nacional, el Protocolo de Protección y Control del COVID-19 en Venezuela. En este caso, las declaraciones ofrecidas por Jorge Rodríguez, quien indicaba que para el día de hoy se detectaron 12 nuevos casos de coronavirus en Venezuela. Los vamos a estar desglosando a continuación. 6 de ellos en el estado de Nueva Esparta, que corresponden al foco de contagio de la escuela de béisbol. 4 casos más del estado Bolívar, todos provenientes de Brasil, fueron detectados en el protocolo de los PASI, que están ubicados al ingreso al país por Santa Elena de Guairén. Un caso del estado Portuguesa que ingresó a Venezuela proveniente de Colombia y fue detectado en uno de los PASI en el estado Táchira, y también un caso del estado Falcón que ingresó a Venezuela proveniente de Colombia y fue detectado en uno de los PASI. Con esto la cifra llega a 379 casos de coronavirus y se han recuperado al menos 176 pacientes en lo que va de jornada entonces por el coronavirus en Venezuela. Bueno, vamos a repasar ahora algunas noticias a nivel regional. Observemos o repasemos un poco cómo estuvo el panorama del día de hoy en la frontera, específicamente en San Antonio del Táchira. A 52 días de la cuarentena decretada por el gobierno de Venezuela en la frontera, persiste el retorno de venezolanos por el puente internacional Simón Bolívar y también por los caminos verdes, venezolanos que continúan regresando desde otros países, principalmente desde Colombia. Una vez que ellos ingresan al país, estos grupos deben someterse, recordemos, a los protocolos de bioseguridad y aislamiento social. Tras estos procesos son trasladados a sus ciudades de origen, luego de que pasan 5 días en aislamiento en los puntos de atención social integral. Se les realiza, recordemos, una prueba, apenas llegan hacia San Antonio del Táchira, ingresan a estos PASI, luego a los 5 días se les realiza una nueva prueba rápida, son enviados hacia sus estados de origen y al llegar a ellos se les vuelve a realizar una prueba rápida. Seguimos con más informaciones, en este caso de la frontera, porque el alcalde William Gómez se volvió a pronunciar con respecto a los protocolos que están realizando en toda esta zona, tanto en el municipio de Bolívar como en Pedro María Ureña. El alcalde del municipio de Bolívar, William Gómez, junto al Consejo de Protección de Niñas y Adolescentes, hizo entrega de artículos de higiene personal y de limpieza a los retornados que cumplen aislamiento en los PASIs de la escuela de El Palotal. Con esta entrega se beneficiaron al menos 206 connacionales que en la actualidad están alojados en la institución. El municipio de Bolívar cuenta actualmente con 5 PASIs, uno de ellos ubicado entonces allí en Palotal y que tiene a estos connacionales recibiendo estos beneficios, información entonces que ofrecía más temprano el alcalde de este municipio Bolívar. Vamos a repasar algunas noticias a nivel nacional, una noticia que no nos gusta mostrar o contar, en este caso comentamos según un informe publicado por Somos Noticia de la organización SECODAP que en el año 2019 al menos 3 niños fallecían diariamente en Venezuela por situaciones violentas. Son 1.120 niños, niñas y adolescentes que no están. Diariamente, la violencia se llevó a 3 de ellos. La menor tasa de homicidios por cada 100.000 niños registrada por estado fue de 30. Este número supera 3 veces la tasa de mortalidad que la Organización Mundial de la Salud considera como epidemia. En Venezuela, las muertes violentas de nuestros niños son más que una epidemia. Estos datos están registrados en el informe Muertes Violentas de Niñas, Niños y Adolescentes Venezuela 2019, parte del informe Somos Noticia que anualmente publica SECODAP. La investigación de este documento estuvo a cargo del Observatorio Venezolano de Violencia, que tiene académicos en 8 universidades del país. Aunque año tras año la calidad de estos datos que pueden conseguir los investigadores baja, el grupo pudo determinar que al menos 1.120 personas menores de 18 años murieron en condiciones violentas. El director de este observatorio, Roberto Briceño León, advirtió que de la totalidad de muertes por las mismas razones en el país hubo más de 3.036 casos que no se pudo determinar la edad.
Por la experiencia que tenemos en este grupo, debe haber por lo menos niños, niñas y adolescentes, apuntó. Son noticias muy lamentables que se presentan y que se continúan registrando en el país. Bueno, cifras que se registraron en 2019. Hay que acotar allí que, bueno, yo espero y aspiro que no aumenten esas cifras, pero sí, claro, lo que hemos observado en las noticias durante las últimas semanas es que el maltrato infantil ha aumentado por el mismo confinamiento y la cuarentena. Así es. Seguimos con más noticias, y es que el día de hoy amaneció Caracas con largas colas para surtir combustible, especialmente los motorizados. La escasez de combustible que continúa haciendo estragos en Venezuela. Desde este miércoles en la madrugada se registraron unas extensas colas de motorizados en la estación de servicio, por ejemplo, de La Estrella, en la Candelaria, en Caracas, para intentar surtir sus tanques con combustible. Sin embargo, no solo se registró una extensa fila de motos en esa estación de servicio de la capital de Venezuela, sino que también se puede observar una larga cola de carros. En otras zonas del oeste de Caracas, los ciudadanos también amanecieron este miércoles en extensas filas en varias gasolineras. Tal es el caso de la estación de servicio en la avenida Sucre, en Catia. Las fallas en la distribución de combustible en el territorio nacional se intensificaron desde la implementación de la cuarentena en Venezuela. La medida la adoptó el Ejecutivo Nacional desde el pasado 16 de marzo con el fin de contener la propagación del coronavirus en el país. La situación se ha agudizado de tal manera que ya se están registrando hasta protestas, disturbios y saqueos alrededor de la nación. Durante el confinamiento, el gobierno de Nicolás Maduro priorizó el abastecimiento para sectores como la salud y la alimentación. Así se ha llevado entonces los procesos para poder surtir combustible en el estado Táchira y en toda Venezuela, así como lo hemos observado en las imágenes. Bueno, vamos ahora a hablar de noticias a nivel internacional. Comentamos sobre Estados Unidos porque este país ha comenzado a abrir nuevamente su economía pese a los contagios y los decesos por coronavirus. Estados Unidos ha iniciado la reapertura económica e incluso se plantea clausurar el equipo de crisis en la Casa Blanca pese a que las muertes y los contagios por coronavirus siguen creciendo en buena parte del país. El aplanamiento de la curva se debe a una mejoría de la situación en Nueva York, epicentro de la pandemia, pero en otros estados están surgiendo nuevos focos. En opinión del presidente Donald Trump, ha llegado la hora de la apertura. El grupo de trabajo de Mike Pence ha hecho un gran trabajo, pero ahora vemos las cosas de manera diferente. Y esa forma es la seguridad y la apertura. Crearemos otro grupo dedicado a eso, señaló el presidente desde Arizona, a donde se ha desplazado en su primer viaje desde principios de marzo. Hace solo 2 días, Trump afirmó que Estados Unidos tendría una vacuna para finales de año, un antídoto que se lograría más rápido que nunca antes en la historia. Palabras que ahora matiza. Estamos trabajando muy de cerca con otros países y quien lo consiga primero, me quito el sombrero ante ellos. No buscamos primero, segundo o tercero, buscamos una vacuna que funcione. Y se han hecho progresos, señaló el mandatario. En Estados Unidos, la pandemia ya ha dejado casi 69,000 víctimas mortales y cada día se confirman alrededor de 25,000 nuevos casos. Si se excluye a Nueva York, la curva de contagios sigue en ascenso, aunque así 7 estados y también Puerto Rico empezaron este lunes a abrir y algunas playas también de Florida se llenaron de gente. Estas imágenes se hicieron virales en redes sociales donde se podía observar gran cantidad de personas saliendo luego de muchos días en confinamiento. Es así, bueno, además de toda esta problemática que se ha presentado por las enfermedades del COVID-19 en el mundo, también se han preocupado por los despidos masivos que existen. Lo han denominado como un tsunami de la primera ola del COVID-19. La pandemia de la COVID-19 no solo ha dejado un reguero de dolor y muerte a su paso, también se ha llevado por delante decenas de millones de empleos en todo el mundo. En sus previsiones de primavera, la Comisión Europea augura que el paro subirá en España hasta el 19%, casi 5 puntos más que como empezó el año. En el conjunto de la Unión Europea, el desempleo subirá hasta el 9%, un incremento de un 2,3%. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, confía en la labor asistencial de gobiernos e instituciones. El desempleo va a aumentar, aunque las medidas políticas deberían limitar su incremento. El impacto de la pandemia se sentirá en el mercado laboral por las medidas políticas oportunas y de envergadura de los gobiernos e instituciones de la Unión Europea que podrían ayudar a limitar la pérdida de puestos de trabajo. Aún así, se espera una disminución masiva de las horas trabajadas, reconoció en la rueda de prensa en la que presentó las previsiones económicas de primavera para el presente año.
Bueno, vamos a repasar ahora algunos titulares que nos presenta la prensa internacional a través de los diferentes portales web. Ya los tenemos allí para ustedes. Titulan lo siguiente: Trump cambia de opinión y asegura que el equipo de trabajo contra el coronavirus continuará sus labores indefinidamente. El mandatario y su vicepresidente habían confirmado apenas un día antes la decisión gubernamental de reducir la fuerza de tareas contra la pandemia en las próximas semanas. Bueno, se contradicen un poco, ¿no? Unos días dicen que sí, otros días que no. Seguimos con más titulares. Argentina alcanza un nuevo récord diario de contagios por coronavirus con 188 casos. Según registros del Ministerio de Salud, ya suman 5.208 las personas infectadas desde el inicio de la pandemia. Bueno, siguen subiendo los casos en este país. Correcto. Seguimos con más titulares. Advierten que la pandemia de COVID-19 podría disparar las muertes por tuberculosis en los próximos 5 años. Hay información interesante respecto a esto. El estudio prevé que para 2025 haya 6.3 millones de infectados adicionales. Dios mío, bueno, hay que cuidarnos no solo del COVID-19, sino de otras enfermedades. Así es, más noticias. Foto. Nueva obra de Bansky rinde homenaje al personal médico británico en su lucha contra la pandemia. Gracias por todo lo que están haciendo, escribió el artista con esta imagen espectacular donde el niño deja sus superhéroes convencionales para agarrar la figura de una enfermera en esos momentos. Qué bueno, sí. Una muy buena ilustración esta la que colocaron allí. Así es, tenemos más titulares. Brasil registra nuevas cifras récords en medio de la pandemia para alcanzar las 8.535 muertes y 125.096 casos positivos. En las últimas 24 horas se contabilizaron 614 nuevos decesos y otros 10.381 contagios. Siguen aumentando muy drásticamente las cifras en Brasil. Bueno, qué complicado, ¿no? Que se estén dando esta situación allí en este país. Y aún así quieren salir, ¿no? Sí, y todavía no han llegado al pico, porque apenas esta semana es cuando comenzó a dar esas cifras de tan exorbitantes. O de esta manera. Bueno, tenemos otras noticias. Gobierno de México señala a Facebook, Google y Twitter de beneficiarse con la infodemia. ¿Qué significa el término? El presidente y un funcionario mexicano cuestionaron la manera en que los gigantes tecnológicos se han beneficiado económicamente por la difusión de noticias falsas a través de Internet. Infodemia, ¿te suena? Infodemia. Creo que podríamos bajar para leer un poco más de qué se trata. Vamos a leer, vamos a... Porque quizá algunas personas en casa pues se quedan con la duda, ¿no? Bueno, hay algunas... Dice, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmiten y se produce desinformación, alarma y desde luego que afecta a la convivencia social. Así lo define Andrés López Obrador. Bueno, qué bueno saber entonces de qué se trata. Una epidemia tecnológica. Algo así podríamos decir, una epidemia tecnológica, lo que coloca entonces el día de hoy. Mueren un médico y un enfermero al estrellarse un avión sanitario en Argentina. La nave debía trasladar de urgencia a Buenos Aires a una niña de 3 años con síndrome de Down y complicaciones cardíacas, pero al llegar al aeropuerto de Esquel se desplomó sobre la pista y explotó. Qué triste. Qué lamentable. Sí, bueno. Otras noticias. Somos mulas narcoprecarizadas. Rapitendores de Argentina denuncian que son utilizados para el envío de drogas en cuarentena. El sindicato de repartidores aseguró que se han duplicado las denuncias sobre el hallazgo de sustancias ilegales en el interior de los paquetes a entregar. Bueno, estas son algunas de las noticias que están moviendo al mundo el día de hoy. Bueno, y vamos a cerrar por supuesto, el resumen informativo hablando de las cifras con las cuales estamos cerrando el día de hoy, ofrecidas por el mapa de la Universidad Johns Hopkins. Un total de 3.744.584 casos confirmados a nivel mundial. Estados Unidos, que la cifra llega de contagiados a 1.223.468. Tenemos otros países, ya 3 el día de hoy, por encima de la barrera de los 200.000, Reino Unido, Italia y España. Faltaba era el Reino Unido por llegar a esta cifra o sobrepasar esta cifra, ya hoy lo ha hecho, y Brasil, que es el país sudamericano con la mayor cantidad de casos, 125.218. En cuanto a los decesos a nivel mundial, lamentablemente ya 263.068 personas han fallecido en todo el mundo debido a este virus. Estados Unidos ya suma más de 73.000 fallecidos, lamentándolo mucho, y el Reino Unido ha superado a Italia, ha superado a España, a Francia, y ya tiene 30.150 fallecidos. Vamos a repasar ahora las cifras que sí nos gusta decir, las personas que se han recuperado del virus.
1.238.453 personas ya se recuperaron. Qué bueno. 3 países ya cuentan con cifras superiores a los 100.000 recuperados. Es el caso de Estados Unidos, Alemania y también España. Y si nos vamos al renglón de únicamente Estados Unidos, ellos presentan ahora la estadística junta o conjunta, sí, tanto de decesos como de personas recuperadas. En el caso de Nueva York, 25.000 decesos, pero se han recuperado 54.597. Qué bueno, pues que se han recuperado gran cantidad de personas, sin embargo es lamentable que más de 25.000 de ellas han fallecido. Bueno, estas son las cifras entonces que tenemos el día de hoy para presentárselas a ustedes en este mapa que ofrece diariamente la Universidad Johns Hopkins. Venezuela, que entonces hoy culmina el día con 379 casos. Así es, aún no está actualizado en el mapa, probablemente mañana, en horas de la mañana, cuando se repase, ya tendrá la cifra actualizada con los nuevos casos confirmados los 12 casos el día de hoy, más los 176 pacientes que ya están recuperados entonces en el territorio nacional. Así es. Bueno, con esto nosotros llegamos al final de este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Freddy Ramírez y Gabriela Magilbray les acompañaron y los invitamos a que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira.